España ha conseguido su objetivo de clasificarse para el Eurobasket de 2025, un reto que en origen parecía bastante asequible, parecía algo que iban a conseguir a las primeras de cambio, pero como hemos visto a lo largo de las dos ventanas que se han producido tanto en el mes de febrero como en este mes de noviembre, los de Sergio Scariolo han descubierto que los rivales que tienen a lo largo del continente europeo son mucho más competitivos de lo que muchos podían pensar. Un reto y un objetivo que ha conseguido la selección española ganando sus dos partidos de esta ventana del mes de noviembre, contra Eslovaquia. El primero, ya lo sabemos, con ese apretadísimo marcador, con ese apretadísimo partido resuelto en dos prórrogas y con un auténtico encuentro magnífico de Santi Justa que fue definitorio y que ya sabemos que esas 4 décimas que restaban en el marcador fueron un poquito cuestionables, por decirlo de alguna manera. Objetivo cumplido, como decía, España estará una vez más en el Eurobasket, un torneo que no se pierde desde su regreso a la competición en el año 1959, tras ese lapso de ausencia tras la plata conseguida en Ginebra 1935. Un torneo que se le ha dado siempre especialmente bien a España y que viene a ser, ahora mismo es la vigente campeona de Europa después de ese inesperadísimo torneo, ese inesperadísimo oro conseguido en Alemania en el año 2022. En este Gigantes Daily, que hoy lo sacamos un poquito más tarde porque tenía unos cuantos problemas técnicos, de hecho estoy grabando ahora mismo con otra cámara, los que nos estéis escuchando en audio no notaréis ningún tipo de diferencia porque el micrófono sigue siendo el mismo, pero la cámara la he tenido que tirar de la tercera de recambio porque no funcionaba la principal, pero bueno. Más allá de esto, hoy en este episodio, en este Gigantes Daily, quería hablar y quería dedicarle un buen espacio a analizar un poco lo que ha sido esta ventana de la selección española en este inicio de la nueva temporada 24-25 y que nos ha dejado muchas cosas de las que hablar, muchos temas encima de la mesa de los que creo que merece la pena detenerse y analizar un poquito, así que bienvenidos y bienvenidas aquí a Gigantes Daily. Recordad, si nos estáis viendo en YouTube, darle al like, suscribiros y comentar, que siempre nos ayuda mucho por ese tema del algoritmo, y si nos estáis viendo en las plataformas, nos estáis escuchando, mejor dicho, en las diferentes plataformas de podcast, recordad también darle a seguir o suscribirse dependiendo de la nomenclatura que utilice cada plataforma y sobre todo puntuarnos positivamente porque nos ayuda muchísimo. Mi nombre es Sergio Rabinal, bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, arrancamos. España ha conseguido su objetivo principal, que era clasificarse para el Eurobasket de 2025. Una clasificación que, como decía en la introducción, ha sido bastante más complicada de lo que esperábamos. Vamos a repasar rápidamente los resultados por si alguien se los ha ido perdiendo y demás. Bueno, derrota en febrero, en casa, en Zaragoza, contra Letonia por 4 puntos. Derrota apenas unos días después contra la selección de Bélgica en su casa por 5 puntos de diferencia. Y ya en estas ventanas del mes de noviembre hemos tenido victoria de aquellas maneras, como decía, en la segunda prórroga, con un triple inesperadísimo de Santi Justa por 4 puntos en Eslovaquia. Y esta última, este lunes, por 13 puntos en casa en Orense sobre Eslovaquia. Estas dos victorias, este triunfo sobre Eslovaquia es súper importante porque ha certificado de manera matemática el billete de la selección española al Eurobasket de 2025. ¿Por qué? Porque en el grupo en el que está, junto con Eslovaquia, junto con Letonia y junto con Bélgica, pasan el segundo y el tercer mejor clasificado, asumiendo que Letonia va a ser el primero. ¿Por qué? Porque los letones son una de las selecciones que alberga el torneo. Por tanto, ya tienen ellos el billete asegurado para ese torneo, como es lógico. De esta manera dejaba la pelea un poco fácil, entre comillas, para la selección española, o al menos tenían ese colchoncito por el hecho de que Letonia iba a ser uno de los principales nombres a seguir dentro de estas ventanas clasificatorias para el Eurobasket, y tenía que pelearse, entre comillas, con Eslovaquia y con Bélgica, dos rivales que a priori eran de menor talla que la selección española. Ya sabemos lo que ocurrió en las ventanas del mes de febrero. España no fue competitiva, le pasó por encima tanto Bélgica como sobre todo Letonia, que tuvo un auténtico partidazo cuando jugaron aquí en Zaragoza. Y yo quiero quedarme con este último tramo, con la última versión que hemos visto de la selección española. Creo que ha sido mucho más positiva, incluso a pesar de todo lo que ocurrió el viernes pasado contra Letonia. Creo que han dado una mejor versión, o al menos hay brotes verdes, por decirlo de alguna manera. Pero, no obstante, hay algunas cosas que tengo aquí apuntadas en el guión, como que España, sobre todo en este último encuentro contra Eslovaquia aquí en Orense,
ha ganado, pero no ha dominado. Es decir, ha tenido el control del partido, pero no ha terminado en ningún momento de romperlo. Y eso es verdaderamente importante, es verdaderamente relevante porque ya te deja entrever que esta selección, o al menos el poco tiempo que han tenido de entrenamiento, de preparación antes de lanzarse a la competición, quizá no ha sido lo suficiente para poder asentar ciertos esquemas o ciertas ideas, ciertos sistemas, lo que sea. Pero es importante por el hecho de que ya deja entrever que no hay esa diferencia, no hay esa superioridad que habíamos visto en las anteriores ventanas, tanto, sobre todo en el caso de del Mundial de 2019, un poquito menos en la del Eurobasket 2022, luego lo hablaremos, pero que ya esa diferencia abismal que había entre España y el resto de selecciones europeas en temas de ventanas se ha reducido muchísimo. Ese gap, esa diferencia es mucho menor. Eslovaquia, casi remonta, sobre todo en este último encuentro que se jugó en Orense. En varias ocasiones en el tercer y en el último cuarto, España fue capaz de retener esa diferencia en el marcador, afortunadamente, pero a mí me dejaron la sensación de que les falta en algunos momentos esa capacidad de controlar, de tener dominado el encuentro desde el juego, de saber imponerse, de saber controlar los ritmos, las velocidades, que se juegue a lo que busca España y no, sobre todo lo que vimos sobre todo en este último, porque fue un partido mucho más de parciales que el que se jugó en Eslovaquia, que ahí yo creo que fue más bien que explotaran en un momento concreto los eslovacos. Pero aquí sí que se vio que iban a fogonazos los eslovacos y que entraban un poquito en pánico o les entraba un poquito la ansiedad o el miedo a la selección española por temer que pudiera repetirse lo que ocurrió contra Bélgica, lo que ocurrió contra Eslovaquia el pasado viernes. Es decir, había esa tensión competitiva y afortunadamente un grandísimo trabajo tanto de Carlos Alocén como sobre todo de Santi Justa con esos 25 puntos, pues bueno, dejó encarrilada la victoria para la selección española por, como decía, 13 puntos de diferencia. Lo vivido contra Eslovaquia ha sido un poco la tónica de la selección en estas ventanas de cara al Eurobasket. Salvo contra Letonia, que es lo que decía al principio, me he ido apuntando aquí, estaba echando un ojo a los números, y salvo contra Letonia, donde fue perdiendo prácticamente todo el encuentro, en los otros 3 partidos de la selección española han dejado escapar ventajas o han dado alas al rival para que pudiesen rematar la faena. Contra Bélgica, llegó a mandar la selección española de 10 puntos y fue 26 minutos por delante y acabó perdiendo. Bélgica solamente estuvo por delante en el marcador 3 minutos y 32 segundos de juego. Mientras, contra Eslovaquia el viernes, España llegó a mandar por hasta 13 puntos. Estuvo 42 minutos por delante en el marcador. Y solamente en el tramo final, entre el último cuarto y las 2 prórrogas, Eslovaquia fue cuando más estuvo por delante en términos de marcador. Y claro, en este último sí que es cierto que Eslovaquia nunca estuvo por delante de España en el electrónico, pero sí que daba la sensación de que si conseguían encadenar un poquito más los parciales estos tan positivos que tenían, de 8-0, de 6-0, etcétera, podían volverle a meterle el miedo en el cuerpo a la selección española. Esa defensa en zona les hizo muchísimo daño a los de Sergio Scariolo porque les permitía después controlar el rebote, salir corriendo y castigar desde la larga distancia. Creo que estas ventanas deben servir como un aprendizaje para la selección española. Creo que han dado un suficiente aviso el hecho de poderse haber quedado fuera de las del Eurobasket de 2025, porque no ha estado tan lejos esa posibilidad de lo que parece, o al menos de llegar al mes de febrero sin la clasificación en el bolsillo, con esa presión extra y poniendo a jugadores que quizá no han estado tanto en esa situación con un peso sobre sus hombros que no es justo en muchas ocasiones, sobre todo, e insisto, por el poquísimo tiempo que hay desde que, por ejemplo, termina la jornada de Liga Endesa la pasada semana, o en donde sea en el caso de jugadores que están fuera de España, que tienen que trasladarse hasta aquí, empezar la concentración y después ya competir. Son profesionales, son jugadores que se dedican evidentemente a esto, pero requiere un tiempo de adaptación. Es conocerte con nuevos jugadores con los que probablemente no juegues desde hace muchísimo tiempo o que son tus rivales cada semana en la Liga Endesa o en la Euroliga, bueno, en la Euroliga no, o en la BCL o en la Eurocup, dependiendo de lo que sea. Pero a lo que voy, que no es tan sencillo, ¿vale? No es llegar y conectar y empezar a jugar. Requiere un periodo de adaptación. Y ese ha sido uno de los pilares fundamentales del éxito de la selección española a lo largo de estos últimos 20-25 años. El tener siempre un bloque unido, un bloque que aunque va introduciendo nuevos jugadores, siempre mantiene un núcleo
central, un núcleo de jugadores que se mantienen de concentración a concentración, de torneo a torneo, etc. Yo creo que estas ventanas pueden servir como un toque de atención, pero también como un punto de inflexión, por ejemplo, para que puedan dar el salto, puedan asentarse como jugadores de renombre dentro de este grupo, como un grupo como puedan ser Carlos Alocén, Jaime Pradilla, ya lo habíamos visto en varias ocasiones ya con la selección española, ha conseguido ya ganar torneos bajo la dirección de Sergio Scariolo, también el caso de Fran Guerra, el caso de Carlos Alocén, etcétera, pero creo que sí que este es el momento, en el punto madurativo que hay muchos jugadores en los que están llamando a la puerta, que pueden ganarse un sitio de cara al Eurobasket, luego lo analizaremos, pero quiero quedarme un poquito, o al menos abrir el melón de decir qué es lo que ha pasado desde las ventanas para el Mundial de 2019 a estas ventanas de cara al Eurobasket 2025. Porque todos tenemos en la memoria ese dominio aplastante de las primeras ventanas, de las ventanas del Mundial de 2019, donde con jugadores como Quino Colom, como Sergi Vidal, como Fran Vázquez e incluso como Rodrigo San Miguel, pues se consiguió una clasificación en un formato completamente novedoso donde, por ejemplo, Eslovenia se quedó fuera, que era la vigente campeona de Europa. Y era un modelo completamente nuevo, un sistema competitivo que ofrecía nuevas posibilidades y al mismo tiempo les permitía a jugadores que quizá en condiciones del pasado nunca hubieran podido debutar con la selección española, ahora tener su oportunidad, poder ganarse su hueco, como pudo ser el caso de Piero Riola, de Darío Brizuela, de Alberto Díaz posteriormente, o de Jaime Fernández, es decir, de jugadores, o de Quino Colom, que fue también campeón del mundo en 2019, jugadores que por culpa del grandísimo nivel de las generaciones de los años 80 no habían tenido ese espacio, no habían tenido esa oportunidad de poder competir al primerísimo nivel con la selección española. Y ahí sí que se vio que tenían esas ganas de competir. No digo en absoluto que los jugadores que han ido en esta ventana no hayan tenido esas ganas ni ese deseo competitivo, sino que tenían esa espinita clavada y eso es muy importante cuando eres un jugador profesional. Bueno, cosas. Para el Eurobasket 2022 sí que se complicó un poquito más la cosa, con 2 derrotas, una contra Israel y contra Polonia, pero sí que es cierto que el nivel de esos 2 rivales era bastante grande. Eran 2 rivales que hemos visto, sobre todo en el caso de Polonia, que sin ir más lejos quedó cuarta en el Eurobasket de 2022, es decir, era uno de los grandes nombres a seguir en ese torneo. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha ocurrido en ese lapso entre 2019, 2018, 2017-2018, hasta llegar ahora al 2024-2025, donde la selección española ha certificado un poquito in extremis su pase al Eurobasket 2025, perdón? Yo creo, y aquí me vais a permitir una comparativa o una metáfora, y es que siempre, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, siempre se dice cuando llegan a los Juegos Olímpicos que ganan porque tienen talento, pero no son un equipo de verdad, no son un equipo cohesionado. Y esto puede ocurrir lo mismo, porque un punto importantísimo en el baloncesto de selecciones es el hecho de conocerse, es el hecho de jugar juntos, de construir sinergias, de construir química. Y eso, en esta selección que, por muy buena que sea la lista, por muy completa, por muy equilibrada, por muchos nombres que vengan en gran momento, como puede ser el caso de Carlos Alocén, de Jaime Pradilla o de Santi Justa, necesitan, como decía antes, ese periodo de aclimatación, de conocerse los unos a los otros, de saber en qué espacios se pueden encontrar y pueden sacarse el mayor rédito posible. Y eso, como decía un poco con la metáfora, salvando muchísimo las distancias de Estados Unidos, nos permite el hecho de decir, oye, es que igual ahora la selección española necesita también su particular periodo en el que digan, bueno, ahora quizá nos interesa más, entre comillas, competir por resultados más humildes, pero al mismo tiempo darle entrada a jugadores que están llamando a la puerta, que pueden necesitar ese extra de confianza, ese punto en el que digas, oye, ahora es el momento de que jugadores como Alocén, como decía antes, como Santi Justa, como Jonathan Barreiro, se asienten como jugadores de renombre. Y claro, si tú esto lo pones en contexto contra una Bélgica, contra una Eslovaquia, contra incluso una Letonia, que se han presentado en estas ventanas y en las del mes de febrero prácticamente con sus mejores jugadores, porque la mayor parte de ellos no están ni en la NBA ni en la Euroliga. Quizá el caso de Letonia sí, por Kristaps Porzingis, pero apenas ha acudido con la absoluta. E incluso el mejor nivel de Letonia ha sido siempre sin Porzingis en cancha. Y Bélgica 3/4 de lo mismo. Son equipos, tanto Bélgica como Eslovaquia, que dependen mucho tanto de sus ligas nacionales como de sus jugadores que están en Eurocup, en BCL, en FIBA Eurocup o incluso en las ligas domésticas. Es decir,
Sin querer desmerecer en absolutísimo a los jugadores que han acudido, porque se han ganado el derecho a estar en esta selección y han sido quienes han posibilitado la clasificación al Eurobasket de 2025, sí que es cierto que ese extra de conexión, ese extra de llevar tanto tiempo juntos, sobre todo en el caso de Eslovaquia, porque son, para los que los conozcan realmente al conjunto centroeuropeo, es una lista y es una plantilla que se mantiene prácticamente siempre a lo largo de todos los años, que son jugadores que están en las ligas domésticas, que participan también en las competiciones europeas, pero que participan en esas competiciones europeas de un tercer o cuarto nivel, como pueden ser la BCL o sobre todo la FIBA Europe Cup, que es donde compite el Patrioti Levice eslovaco. Para mí esto es una de las claves más importantes de lo que hay que hablar a la hora de analizar todo lo que está ocurriendo o todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas ventanas con la selección. Otro de los puntos es el relevo generacional. Ya estaba hablando de los jugadores que han llamado a la puerta y están ya sentados, como puedan ser el caso de Ailocen, de Justa, de Barreiro, de Jaime Pradilla, pero creo que este momento que estamos de relevo generacional, no solo de las generaciones 2004 a 2006, de las que vendrán después, sino que llevan ya mucho tiempo llamando a la puerta. El caso de Josep Puerto, que debuta y mete 10 puntos clave a pesar de ser de la generación del 99. Es decir, me gusta la lista que presentó Scariolo y de hecho yo creo que es la que debería mantener. Con algunos cambios, si se quiere, ya que sabemos, por lesiones, por bajas, por reincorporaciones o por jugadores que estén en mejores momentos de forma, pero creo realmente que esta es la lista que debería mantenerse de caras al mes de febrero, cuando tengan que enfrentarse contra Bélgica y cuando tengan que enfrentarse contra Letonia. ¿Por qué? Porque te permite un poco de continuidad, te permite no depender tanto de los Euroligas, porque no sabemos realmente lo que va a ocurrir, si van a poder venir, si no van a poder venir, si van a estar lesionados, van a estar cansados, etc. Creo que es importante que se mantenga este bloque porque es el punto de partida de cara a lo que pueda venir después. Y el Eurobasket de 2025 es, en mi opinión, el torneo más importante de este ciclo olímpico para la selección española. Es el momento en el que se va a poder comprobar en qué punto están los jugadores jóvenes, los jugadores que están entrando en su mejor momento de carrera, los de la generación desde el 2000-2001 hasta el 97-96 más o menos. Son jugadores que están en su mejor momento, que están teniendo buenas oportunidades y que deberían tener mucho más minutos en Liga Andesa, sí, pero eso depende tanto de los clubes como de sus técnicos. Y ahí es muy difícil entrar a valorar lo que puedan hacer. Y creo que además este no es el espacio para realizarlo. Creo que es importante hablar de lo que decía, del gran trabajo que han hecho Justa, del gran trabajo que ha hecho Ailocen como un gestor muy positivo del juego ofensivo de España. Recuerdo ayer contra Eslovaquia que sabe cuándo parar el partido, sabe cuándo darle esa calma que requiere el juego para controlar un poquito el marcador. Y evidentemente los triples de Santi Justa han sido espectaculares, más allá de ese en Eslovaquia. Los jóvenes. Me ha gustado mucho Sergio de la Rea. Creo que es el que más oportunidades o más opciones tiene de hacer la lista, de completar la convocatoria el próximo verano. Creo que es un jugador muy maduro, que está muy bien asesorado y que ha sabido encontrar la manera de impactar desde el primer momento, independientemente de las expectativas altas o bajas que se puedan tener con él. Ahí hay que hablar muy bien de estos últimos meses junto con Pedro Martínez, que le ha dado esa confianza progresiva en Liga ACB y en competición europea, donde ha rendido bastante bien. Pero, evidentemente es muy pronto, es un jugador del año 2005 que tiene la cabeza muy bien amueblada, que ha sabido quemar etapas desde categorías inferiores hasta llegar a Liga Andesa, pero que evidentemente es pronto. Ya dejó muy buenas sensaciones en ese partido con la selección en Granada, pero ahora todavía hay que ser un poco cautelosos. Y digo lo mismo sobre Rafa Villar, sobre Izan Almansa, sobre Mario Sansuperi, que no han destacado apenas, pero creo que es positivo el hecho de alejar un poquito el foco de ellos, de restarles un poquito de presión, porque se tienen muchísimas expectativas, yo el primero, sobre las generaciones que vienen, sobre el 2004, sobre el 2005, sobre el 2006. Son jugadores que han conseguido muchísimo en categorías inferiores, que tienen un mérito mayúsculo y que ahora están viviendo esos primeros pasos en el profesionalismo que son súper difíciles. Esas etapas entre los 18 y los 22 años en los jugadores profesionales son muy difíciles y por mucho que se haya conseguido anteriormente, es muy complicado luego trasladarlo al mundo profesional por esas diferencias físicas, por esa diferencia de conocimiento del juego, de experiencia, de táctica, etcétera, que para mí son cruciales. Yo creo que no lo han hecho mal. Yo creo que tanto Rafa Villar como Mario como Izan no lo han hecho en absoluto mal. Y también, evidentemente, Sergio de la Rea, que lo decía al principio. Pero creo que es bueno rebajar un poco las expectativas con ellos, de liberarles de esa presión y que puedan evolucionar a su ritmo. Y sobre todo, porque así nos
nos permiten dejar de vender un poquito humo con ellos, que gusta mucho, a todos nos gustan los jugadores jóvenes que vienen y tienen un impacto instantáneo, y lo hemos visto a lo largo de estos últimos 30, 25, 30 años de la selección española, que ha habido generaciones buenísimas, pero hay que ser cautos porque no estamos en el año 2000, no estamos en el año 2002-2001, donde las diferencias competitivas entre selecciones podían ser mucho mayores que en la actualidad. Ahora mismo ese gap es mucho menor, y creo que hay que manejar muy bien los tiempos, hay que saber cuándo debe entrar cada jugador, en qué momento y en qué posición, y cómo se adapta al ecosistema de la selección española y a las directrices de Sergio Scariolo. Por entrar un poco a pensar un poquito a futuro en lo que, y ya entrar en el último bloque de este episodio, ¿qué puede pasar en febrero? Bueno, España ha certificado, como decía, ya sabemos todo el mundo, ha certificado su clasificación para el Eurobasket, que es lo importante, y además juega a favor el hecho de que en estas ventanas no importa si quedas primero o segundo, en este caso independientemente si quedas segundo o tercero, de cara a ese bombo, a ese sorteo de los grupos del Eurobasket de 2025. Y aquí, y esto lo hemos podido confirmar en Gigantes con FIBA, la manera en la que se construyen los bombos depende del ranking FIBA. Ese famoso ranking donde se valoran diferentes cuestiones y tal. Bueno, ahora mismo, a falta de que probablemente realicen el siguiente ranking antes de final de año, España es la cuarta selección europea en el ranking, que probablemente bajará 2 o 3 peldaños después de lo sucedido en los Juegos Olímpicos y después de lo sucedido en estas ventanas. Pero, o no, y se mantiene ahí, no lo sabemos. No sabemos cuáles son los criterios, así que es muy difícil predecirlo. Pero la selección española ahora mismo está entre las 4-6 mejores selecciones del ranking FIBA dentro del continente europeo. La sexta, si no me equivoco, sí, la sexta en el ranking mundial, por debajo solamente de Canadá, de Alemania, de Serbia, de Estados Unidos, etc. Así que creo que está muy bien posicionada de cara a ese sorteo de los grupos que definirá un poquito. Ya sabemos cómo es el Eurobasket, es un torneo súper exigente, es un torneo bastante largo, y que este año yo espero creo que va a haber bastantes bajas de jugadores importantes, de jugadores venidos de la NBA. Por tanto, se ofrece esa oportunidad para la selección española de decir, oye, igual podemos conseguir un buen resultado, incluso aunque no sea acabar quintos, acabar cuartos, pelear por medallas, sino más de sensaciones, porque demos entrada a jugadores jóvenes, a jugadores que no han tenido oportunidades en otros momentos de sus trayectorias, y que les ofrezcan la posibilidad de seguir creciendo de cara a este ciclo olímpico que es tan importante para el futuro de la selección española y del proyecto de España. Este va a ser un torneo muy importante. Creo que de cara a esas siguientes ventanas contra Letonia y contra Bélgica en casa, ¿puede que estén en los Euroliga? Sí, pero con la clasificación en el bolsillo yo creo que puedes permitirte el lujo, entre comillas, de pensar en otro tipo de escenarios, de pensar en conseguir meter en dinámica a otros jugadores, de darles responsabilidades, y eso es para mí lo más importante. Y eso creo que lo que hay que quedarse en estas ventanas FIBA, que han sido exigentes para la selección española, han puesto en aprietos a los de Sergio Scariolo, pero oye, aquí lo hemos analizado. Recordad que tenemos mucho más contenido aquí en Gigantes del Básquet. Esperemos que os haya gustado este episodio, que hemos tenido que sacar un poquito más tarde por diferentes cuestiones, además de lo técnico para los que nos estéis viendo en YouTube, que estamos colgando muchísimo más contenido en la plataforma. También tenemos los podcasts, que los tenéis en Spotify, en Apple, en iVoox, en todos los sitios donde queráis. Recordad, pues eso, suscribiros, darle like, seguirnos si lo hacéis en plataformas de audio, las 5 estrellitas, que nos ayudan un montón. Y sobre todo, y esto es lo más importante, que os suscribáis y que compréis la revista en papel. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que permite que Gigantes del Básquet siga siendo un medio independiente? Que podamos seguir llegando a todos y cada uno de los formatos. Porque no hay ningún otro medio en España, y casi me atrevería a decir en todo el mundo, que llegue y trate todo el baloncesto, todas las categorías, de la manera que lo hace Gigantes del Básquet. ¿Lo queréis en papel? Fantástico. ¿Queréis ese mismo formato en papel en digital? Lo tenéis. ¿Queréis solamente informaros en redes sociales? Estamos en todos lados. En Instagram, en Twitter, en Blue Sky, en TikTok. Todos lados. Fantástico. Siguiente. ¿Quieres solamente informarte en página web? Estamos también. Y si quieres también, en formato multimedia, aquí nos tienes. En Básquet, en Gigantes del Básquet, en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde sea. Así que aquí nos despedimos. Recordad, Gigantes Daily, un saludo. Hasta la próxima.